sería la preparaduría del día de hoy, donde vamos a abordar más que todo el tema de tipo de dato abstracto, que es como un concepto que sirve tener de base para ya continuar a lo que sería la programación orientada a objetos. Hoy no entraremos tanto en profundidad a esto último, sino como una pequeña comparación de lo que sería un tipo de dato abstracto y un objeto para que tengan una buena idea. Entonces, comenzando, sé que el profesor, pues ya han visto la clase con él sobre tipos de datos abstractos, pero hoy es como para reforzar conocimientos, hablar quizás un poco más de manera coloquial, no tan rígida, por así decirlo, y reforzar conocimientos, que creo que ya lo dije. Entonces, pues me gustaría saber qué les quedó a ustedes sobre qué es un tipo de dato abstracto. ¿Ninguno? ¿Aló? ¿Sí me Bueno, escuchan? sí, Ok. bueno, en mi caso lo que más se me quedó, ya que lo que más se me quedó fue como una especie de que un tipo de dato abstracto es como la parte teórica de una clase. Una clase es como la implementación de un tipo de dato abstracto. Eso fue lo que se me quedó de la clase de ayer. No, miércoles, perdón. Uh-huh. Bueno, ¿Vieron? buenas, según lo que yo entendí sobre el tipo de dato abstracto, no es un tipo de datos de los que de los que están definidos como entero, string, char. Es un tipo de dato que define el programador tomando en cuenta un objeto. Podemos definir como objeto, no sé, una persona, y nosotros pues tomamos las características que nos importan de la persona según el trabajo que querramos realizar. Eso es lo que yo entendí por tipo de dato abstracto. Pues sí, es como... Ah, sí, Manuel. Sí. Así, buenas. Bueno, lo que me quedó más o menos teniendo en cuenta fue que un tipo de abstracto es un dato que esté definido o no está definido, o sea, no tiene una sola frase definida, sino tiene varias en la interpretación que le dé el programa, teniendo o sea, algo de la vida real que no puede ser descrito o interpretado de una sola forma. Pues sí, sí, están bien algunas definiciones, aunque veo un poco la confusión de, por ejemplo, leí en el chat que si es un registro o que si es un objeto. Bueno, pues hoy vamos a aclarar un poco eso. Entonces, pues acotando lo que varios de ustedes dijeron, pues tenemos los tipos de datos que ya conocemos, que trabajamos en PL1, como los enteros, los flotantes, el carácter, el string, etcétera. Son datos que pues, pues podemos hacer operaciones con los mismos, podemos sumar entre dos enteros, ver cuántos caracteres hay en un string o cuál es el número en ASCII del carácter, pero son como datos que, entre comillas, pues sabemos lo que son o lo que vamos a esperar. Por ejemplo, de un entero, pues sé que voy a esperar un número entero, básicamente. Entonces, si nos movemos un poco al tipo de dato abstracto, pues es una agrupación de varios tipos de datos. Eh, Se usa un poco con la finalidad de agrupar cosas, como han venido trabajando en Struct, que no sé si pues, han hecho el ejemplo de un estudiante, hacer el Struct de un estudiante y ahí ver todos los datos que quiero de ese estudiante. Eso es un tipo de dato abstracto, porque
porque, bueno, válgame la redundancia, son varios, por así decirlo, datos agrupados, aunque el tipo de dato abstracto pues va también un poco más allá, porque, por ejemplo, con un tipo de dato abstracto podemos hacer operaciones, las cuales no son las típicas operaciones que de los tipos de datos, sino son operaciones a las que las llamamos interfaz. ¿Por qué? Porque son operaciones únicas de un tipo de dato abstracto. Por ejemplo, si yo tengo un tipo de dato persona y tengo otro tipo, entonces los declaré persona 1 y persona 2. Yo no puedo sumar esas dos personas, pero depende de cómo es mi programa, pues puedo decir que una operación es verificar si son hermanos, por ejemplo. Pero es como para que vean la diferencia entre un tipo de dato normal, porque si yo quiero guardar personas en tipos de datos normales, por así decirlo, pues tendría que guardar el string nombre y tendría que crear otra variable del entero de Dan, o tendré otra variable del string apellido, después tendría que hacer una función y comparar los apellidos para ver si son iguales, si son hermanos, que al momento de ver el código o leerlo, analizarlo, se vuelve un poco pesado porque hay muchas cosas, entonces se tiende a acumular. Entonces, un tipo de dato abstracto resuelve un poco ¿cómo se diría? Este problema para tener algo más limpio y legible y a su vez algo más usable. Entonces, pues, ¿cuáles creen que son los beneficios de usar tipos de datos abstractos? A ver si a alguno le gustaría decir. Andrea, si te fijas, en la parte de los comentarios se están preguntando si entonces un struct es como un dato abstracto o no. Y varias de las personas respondieron que no. Entonces aquí quiero preguntar a los que respondieron que no, ¿por qué? Es que no estaba leyendo el chat. Pues invito a Adelante. las personas que dijeron que no, ¿por qué dicen que no es un tipo de dato abstracto? Porque en un struct solo se guardan datos. Ajá. Y no Bueno, en mi tiene. opinión, pueden parecer, perdón, son conceptos bastante relacionados, pero adicionalmente a tener un conjunto de atributos, digamos, como los, no sé, volviendo al caso de la persona, nombre, apellido, edad, también tiene una serie de operaciones o métodos que pueden ejecutar, cosas que pueden hacer. Bueno, Eh, pero eh, un struct, pues puedo agrupar datos, lo único es que no puedo hacer nada con ellos, pero los puedo agrupar. y pasa a ser un tipo de dato abstracto. Ujú. De manera que sí. O sea, lo que pasa es que lo que no queremos es que se cierren a pensar que, por ejemplo, struct es la única definición de tipo de dato abstracto que existe. O incluso si alguien ya está relacionado con el tema de clases, cuestiones así. No, es que solo las clases son datos abstractos. No, de hecho el punto es cualquier cosa que uno pueda abstraer, como la palabra lo dice, y hacer una semejanza de eso en un tipo de dato, es un tipo de dato abstracto. Por ejemplo, déjame pensar en algo. Eh, en el Bueno, caso es de que una como su pintura. nombre, perdona, es que, por ejemplo, como su nombre lo dice, son tipos de datos abstractos. Si tú haces el struct de un estudiante, donde tú guardas su nombre, su cédula, su edad, sus notas, ¿cuál dirías que es el tipo de dato del estudiante? No lo puedes encerrar en puro entero, puro flotante, puro char o puro string, sino son varias cosas. Adelante. Hay alguien esperando por entrar, si lo pueden aceptar, por favor. Listo. Pero bueno, entonces es importante, continuando con lo que está diciendo Andrea,
Exacto, por ejemplo, nosotros vamos a hacer la abstracción de una persona en un struct. Cuando yo utilice el dato struct, ¿ustedes cómo definirían que ese tipo de dato? ¿Qué es? ¿Un entero? ¿Un flotante? ¿Un string? No es ninguno de ellos, es un tipo de dato abstracto. Es un conjunto de múltiples tipos. Vean lo más que es como para tener la definición de algo que no existe como tal en código. Por ejemplo, una persona, el tipo de dato persona no existe en código, pero tú lo puedes crear y de allí aprender o manejarlo para lo que sea que estés haciendo, necesitando. Sí, o sea, uno te permite tener un nivel más allá, o sea, hay tipos de datos abstractos que te permiten tener un nivel más complejo de abstracción, pero no significa que algo más simple, por así decirlo, como un struct, no te lo permita, no te permita hacer abstracción. Sí, exacto, como Exactamente. dijo Carlos por el chat. Sí, un struct es un tipo de dato abstracto, pero no es la única forma de operar uno. Nos permite representar eh, un struct simplemente de guardar datos, pero un tipo de dato abstracto en su concepto pues se va un poco más allá, que, que bueno, eso lo vamos viendo mediante la que... Sí, Entonces, ¿quién me podría decir, bueno, igual puede participar si no entendió, pero cuáles creen que son los beneficios de usar un tipo de dato abstracto? adelante Jesús. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Pues creo que el principal beneficio de utilizar un tipo de dato abstracto es más que todo ese poder, esa capacidad de representar objetos o cosas de la vida cotidiana en el código como tal. Entonces, pues bueno. Está bien, correcto, correcto. ¿Alguien más? Sí, Eldri. Eldri. Bueno, también pues nos facilita mucho en el caso de poder agrupar distintos tipos de datos en uno solo. Bueno, de esta forma pues representamos un tipo de dato que no existe, pero podemos agrupar todo este tipo de datos, un entero, un char, no sé, todo lo que componga al tipo de dato que estamos creando. Entonces lo podemos meter en uno solo para que se nos haga mucho más simple el código. Sí, claro, o sea, como nosotros somos humanos y nosotros somos los que programamos, realmente nos hace ver el código de un poco manera más entendible. Porque si yo veo un dato que se llama perros, digo, ah, pues es un perro. En cambio, si yo veo un dato que dice eh, string nombre, pues yo digo, pues ok, un nombre, pero no sé más allá, puede ser nombre de cualquier cosa, puede ser un nombre de una casa, puede ser un nombre de una tienda, no especifico a qué objeto es el que hago referencia, que para esto es que se usan los tipos de datos abstractos. Entonces, ajá, continuamos. Vamos con la abstracción. Eh, para crear, para al momento de crear un tipo de dato abstracto, la abstracción, ya ver que pasó justo un camión. Ajá. La abstracción es una de las herramientas que nos va a ayudar cuando requeramos de crear un TDA o cuando queramos resolver algún problema. Su idea principal consiste en manejar un problema, un fenómeno, un objeto, una idea como un concepto que podemos plasmar sin considerar como a gran escala eh,
lo que esto puede hacer. Por ejemplo, si yo quisiera crear la abstracción o pensar la abstracción de un perro, pues podría decir, bueno, un perro es un animal que es doméstico, eh, hay perros grandes, medianos y pequeños, pero pues lo puedo dejar hasta ahí, puedo dejar la abstracción hasta ahí sin tener que decir, bueno, los perros tienen pelo, los perros funcionan su sistema digestivo, sí, los perros no es como eh, disminuir el perro a algo simple, pero que se entienda que es. Entonces aquí, ¿alguien levantó la mano? Más que general, creo que la cuestión sería como ir al punto objetivo, lo que nos importa, para lo que nos importa. Por ejemplo, si estuviésemos en una veterinaria, quizás sí fuese más importante tener en cuenta ese tipo de cosas como qué tan, o sea, músculos, estatura, eh, Sí, es ignorante en que, el tema, o sea, más cuestiones en esa área. bueno, Pero, bueno, te dejo continuar. entonces, al momento de que pues quieran hacer un TDA o una abstracción de algo, pues un poco a donde iba Gerardo, hay que pensar cuál es el contexto o analizar para qué queremos, por ejemplo, en este caso, el TDA de un perro. ¿Por qué es importante el contexto? Porque puede ser que si yo hago el TDA de un perro, pero estoy pensando en el perro como un miembro familiar, su concepto es en la casa, un núcleo familiar, pues ahí simplemente voy a necesitar como número de sus dueños, eh, color, raza, nombre, es lo que voy a necesitar. Pero si me voy a otro contexto, si quiero hacer el TDA de un perro, pero como un paciente en una veterinaria, pues necesito saber eh, historia médica, qué problemas tiene, si es un perrito que se porta bien o se porta mal, si ya tiene alguna enfermedad, obviamente también su nombre, esas cosas. Pero si se dan cuenta, por ejemplo, mientras que para la veterinaria, obviamente necesité un poco de datos, necesité información más profunda, en el hogar pues no necesité indagar tan a fondo, pude obviar datos porque sé que no los voy a necesitar. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes que para hacer el tipo de dato abstracto de una persona, ¿qué creen que vamos a necesitar? Yo pienso que depende del enfoque que le vayamos a dar, pero pues datos imprescindibles sería nombre, apellido, no sé, dependiendo si es en el ámbito escolar, notas, cédula. ¿Sí, Sebastián? Eh, Primero que nada, lo que hay que hacer es establecer el contexto para saber, para así poder considerar qué cosas son importantes de la persona en nuestro escenario, para nuestro programa. Eso, muy bien. Entonces, primero ver cuál es el contexto. Para saber qué voy, pues como muy bien lo dijeron, qué es lo que voy a necesitar. Porque si ustedes ya tienen un trabajo o necesitan hacer una tarea, les dicen, muchas veces le van a decir, quiero un programa para ver los pacientes de una clínica. Bueno, ustedes tienen que sentar y decir, no, yo soy una clínica, ¿qué necesito? Que si quiero pacientes, ¿qué datos voy a necesitar? A ver quién me dice. Entonces, ahora sería el TDA de una persona, pero en el contexto de una clínica. ¿Cuáles son los datos?
Bueno, además de lo obvio que sería nombre, apellido y tal, también considero que se necesitaría si posee o no seguro, eh, si posee alguna enfermedad crónica, no lo sé, su edad, tal vez su peso. Wendy, ¿qué puede acotar? También porque esto a la clínica, si tiene algún tipo de dieta específica, qué horarios serían dadas esas comidas en ese caso. Y hasta ahí. Bueno, y si ahora le pregunto a Manuel, quiero el TDA de una persona, pero en un colegio, ¿qué datos me va a decir? Allí sería, obviamente, el nombre, la edad, en este caso la cédula, el registro de notas. Puede ser que si algunas actividades extracurriculares, como dentro de registro de, o sea, de los datos del estudiante como tal, como dije, lo de la cédula y las notas. Y si algún, o sea, si las notas que el grupo de edad al que pertenece, pues si es especial de año. Y si ahora fuera el TDA de una persona, pero en un banco, ¿quién me quiere decir? Sería, o sea, sería importante ser la situación económica de la persona, económica, sí, ah, Sí, Sebastián. Sí, en el caso de un banco, pues además de lo básico, identificación, nombre, apellido, cédula de identidad, también es necesario tener en cuenta el RIF, por ejemplo. Este, además de, bueno, el balance bancario de la persona, pero también toman muchos otros datos más. Nosotros no recordamos, pero por ejemplo, para uno crearse una cuenta en un banco necesitan varios requisitos. Así que cuando uno crea un tipo de dato abstracto para un sistema de un banco, hay que tomar en cuenta esas cosas, opino yo. Sí, Wendy. Podría sumar a lo que dijo Sebastián, que si ese tipo de cosas que pedirían en el banco podría ser la constancia de trabajo, obviamente su cédula, su número de teléfono, su vivienda, o su, bueno, su ubicación, pues, vivienda, donde está viviendo, eh, alguna referencia personal puede ser dos referencias, eso dependería ya del banco. Sí, bueno, como veo que entendieron bien, los datos que voy a necesitar dependen mucho de cuál es el contexto o para qué quiero hacer el programa que estoy haciendo. Entonces, pues sí es una buena práctica que agarren, se sienten y digan, ok, ¿para qué quiero yo esto? ¿Qué voy a necesitar? ¿Qué puedo obviar? Por ejemplo, si yo quiero hacer el TDA de una persona en el banco, se me hace un poco indiferente preguntar cuál es su historial médico. Quizás, o si si es el colegio, obviamente son estudiantes, pues se me hace un poco obvio preguntarle la información bancaria al estudiante. Entonces, es
como antes se había confundido un poco el término con general, sino es simplemente reducir los datos, pero puro al ente o al contexto donde los estoy usando. Así como les hablé del ejemplo del perro. Ajá. ¿Esta parte está clara? Sí, Okay, entonces vamos con lo que es encapsulamiento. El encapsulamiento es un término en programación, el cual quizás si lo buscan por ahí les salga el término ocultar la información, que no sabría decir si es del todo acertado, pero sirve como para dar una idea de lo que es. Por ejemplo, vámonos con el TDA de un hospital, de un paciente. Si yo estoy usando su programa, que este registra pacientes de un hospital, pues yo debería, como cliente, como paciente, poder ver mi información, más no debería ver los datos médicos de otras personas, ni tampoco debería tener acceso a cambiar mis datos a como me plazca. O por ejemplo, si yo soy un médico que está usando su programa de pacientes, pues yo como médico sí debería de tener los permisos, por así decirlo, de editar la información de X paciente o poder ver todos los pacientes que tengo pues guardados en el sistema. Pues con el ejemplo, pues se puede intuir que esto es pues para evitar esa clase de cosas un poco, válgame la redundancia, donde los usuarios ven cosas o editan cosas o hacen cosas, válgame la redundancia, que no deberían tener los accesos o la capacidad de hacerlo para tener un programa, entre comillas, más ordenado. Por ejemplo, si yo agarro y me meto en Instagram y yo puedo agarrar y meterme en el perfil de X persona, en el perfil de Manuel, y yo puedo agarrar y cambiar sus datos y chismear sus chats, pues no sería como, no usaría Instagram si veo que todo el mundo puede hacer eso entre ellos. Entonces, pues esto es encapsulamiento. Yo no puedo ver con quién él habla, yo no puedo agarrar y cambiar su nombre a como me plazca porque yo soy otro usuario más. Yo tengo mi propia interfaz donde veo las cosas que puedo y no puedo hacer. Entonces, aquí entra un poco el término de interfaz, que bueno, sirve muy bien el ejemplo. Yo tengo mi propia interfaz donde puedo ver mis chats, puedo editar mi privacidad, puedo ver mi número de teléfono, puedo ver mi correo, mientras que para la interfaz de Manuel, pues él puede ver su propia información, él no puede ver la mía. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el TDA de un televisor. Vamos primero con la primera parte de abstracción. ¿Quién me podría decir el TDA de un televisor? Los datos. ¿Sí, Aldri? Bueno, los datos serían la marca, el modelo, el tamaño, las pulgadas, pues, la resolución, el precio, la gama de colores. Y bueno, creo que esos serían los datos más importantes. tal vez se le podría también añadir año de fabricación o también los puertos que tiene, por ejemplo HDMI, VGA, etcétera.
o si es o no un Smart TV. Sí, claro, porque si hablamos de un televisor en una tienda, pues yo como cliente a mí me interesa saber qué datos tiene para ver si es televisor inteligente, es Smart TV, tiene entradas de HDMI, porque por ejemplo yo quiero el televisor como monitor, etcétera. Entonces, muy bien los datos que dijeron. Pero entonces, me gustaría que pensaran aquí cómo puede ser la interfaz de este televisor. Cómo puedo yo como cliente, como usuario de ese sistema que es un televisor, cómo interactúo yo con el televisor o qué puedo ver yo. Y sí, tranquilo, Iván, yo también he tenido aquí bajones feos de luz. Sí, la luz se encuentra horrible ahorita. Yo estoy sufriendo en este instante. Sí. Aló, aló, ¿me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? Sí. Ah, no, no, no Sí, se cayó el estamos internet. en línea. No, pensé que hubo una desconexión. Yo también lo pensé. ¿Quién me había levantado la mano? ¿Jesús? ¿Aló? Aló. Es que hubo un fallo, un bajón, y creo que se me perdió el internet por un momento. ¿Están ahí todos? ¿La mayoría? Sí. Pues sí, sí. Creo que por el chat están escribiendo. No sé si habrán hecho algunas preguntas. Bueno, Carlos, respondiendo a tu pregunta, con ocultar la información eh, son las cosas que no quiero que los usuarios de mi programa vean o puedan acceder. Por ejemplo, di el ejemplo de Instagram. Yo como usuario de Instagram puedo acceder a mi información, mas no puedo acceder a la información del Instagram de otra persona. También yo como usuario no puedo ver cómo funcionan por así decirlo, los algoritmos de búsqueda de Instagram, porque yo soy usuario, no debería tener acceso a, a esa clase de cosas. Entonces nos quedamos con el ejemplo de televisor. Entonces, el TDA de un televisor pues podría tener datos como marca, si es Smart TV, cuántos puertos tiene, esa clase de cosas que varios por ahí dijeron. Entonces, vamos a ver el televisor como un sistema. ¿Qué creen o cuál creen que debería ser la interfaz de, de un televisor o el encapsulamiento? ¿A qué cosas yo como usuario del sistema que es el televisor, válgame la redundancia, puedo acceder? ¿A qué cosas no? ¿Cómo puedo interactuar con el televisor? Esas cosas. Sí, Jesús. Por ejemplo, no podíamos acceder a los componentes internos, al software. Y eso. Interactuamos con él mediante el control
los botones que tenga, en todo caso de tenerlo. Sí, Sebastián. Sí, por ejemplo, si nos vamos un poquito más allá y es un Smart TV, tal vez, por ejemplo, podemos instalar aplicaciones o cosas por el estilo, pero de repente, de primeras no tendríamos acceso a, qué sé yo, cambiar el sistema operativo del Smart TV, si no guía. Muy bien. Eh, por ejemplo, se dijo lo de yo no puedo ver cómo está internamente construido el televisor. Me gustó mucho la colaboración de puedo usar los botones para prenderlo, para apagarlo, para cambiar de botones, cambiar de canales. Yo no debería como usuario poder cambiarle el sistema operativo así porque sí. Eh, Esas son como las cosas, no las cosas, sino es un poco, uno vete de antes de ver programación orientada a objetos porque sirve como abre boca para lo que ya sería pues la programación orientada a objetos. Entonces, pues me gusta que van entendiendo, por ejemplo, esas cosas, lo que yo puedo y no puedo hacer con el televisor. En la programación orientada a objetos se le conoce como métodos. Y los datos que dijimos al inicio se le conoce como atributos. Entonces, eh, un poco yéndonos al inicio de los TDA, pues un struct sí es un TDA, un registro, porque puede agrupar datos, pero un objeto sí es también un tipo de dato abstracto que se va más allá. ¿Por qué? Porque puedo, puedo irme más a profundo sobre cómo abstraer y manejar las cosas. Ya pues cuando veamos programación orientada a objetos a profundidad, pues se van a dar cuenta. Entonces, pues hagamos otro ejemplo de un TDA. Eh, a ver, ¿de qué les gustaría que hiciéramos un TDA? Si alguno pues, ha pensado o aún tiene la duda, a ver si se logra entender mejor. Ok, de fútbol. Ajá, ¿cuál es el contexto? ¿O qué parte del fútbol, por así decirlo? Porque podemos hacerlo de los jugadores. Ok, entonces empecemos con la abstracción. ¿Cómo sería la abstracción de un jugador de fútbol? Ujú, Gabriel. Bueno, dependería de qué criterios quisiéramos analizar. Si deportivos, también podría, por ejemplo, a nivel deportivo, podría analizarse, por ejemplo, la estatura, el peso, goles anotados, ese tipo de cosas. Posición, sí, también. Posición. Pero también si quisiéramos verlo, por ejemplo, desde un punto de vista financiero, podríamos preguntar cuánto vale, cuánto ganan semanalmente, ¿Cuánto vende? edad, ese tipo de factores que puedan influir, por ejemplo, en el precio. Bueno, sí, me gusta mucho cómo lo abordaste porque te preguntaste. Hay muchos lugares donde yo puedo tener ciertos datos y otros no. Alejandro, ¿puedes hablar? También se podría analizar nivel de estadística de cuánto está en cancha, cuántos goles mete, su actividad y su rendimiento. Datos estadísticos, pues. Ok, entonces quedémonos con el TDA de un jugador de fútbol en el ámbito eh, ¿cómo era? Físico,
qué sería su estatura, cuántos goles ha metido, cuál es su posición en el equipo. Quedémonos con ese TDA. Entonces, ¿cuál sería el encapsulamiento de un jugador de fútbol? ¿Sí, Gabriel? O sea, y me gustaría que por favor repitieran lo del encapsulamiento, eso sí no me quedó 100% claro. Encapsulamiento es una forma como de encerrar, o como su nombre lo dice, encapsular las cosas que quiero que el usuario que está interactuando con el sistema pues pueda acceder y que no pueda acceder. Eh, por ejemplo, el encapsulamiento de una lámpara, podemos hacer que suponer que su TDA pues si está encendido o está apagado, eh, de cuántos watts es el bombillo de la lámpara, etcétera. Si me voy a la parte de encapsulamiento, pues yo puedo definir que el encapsulamiento de esta lámpara, es decir, yo como usuario, ¿qué puedo hacer con esa lámpara? Pues realmente lo único que puedo hacer es conectarla o prenderla y apagarla. ¿Qué es lo que está encapsulado o qué es lo que la persona o yo como usuario no debería poder ver y acceder? Por ejemplo, la arquitectura con la que ella está construida. eh, pues eso, no debería poder acceder a cómo está ella internamente, pues, hecha. ¿Sí te quedó claro? Ah, dime, Manuel Y Sebastián también tiene la mano levantada. y Sebastián. Bueno, primero Manuel. Ok, sobre el encapsulamiento de un jugador, a pesar de poder contribuir, él no es que pueda modificar o hacer por su cuenta o sea, cambiar su rol en el equipo, no es que pueda armar las jugadas él, tampoco puede ir o sea, a pesar de discutir y todo, él tampoco puede ir contra las reglas establecidas en el juego. O sea, si comete una falta o algo, no es que, o sea, dependiendo de la gravedad, pues él puede discutir y tal, pero si en efecto la hizo, pues él no es como que, no, pues usted no me puede cobrar falta o puede seguir jugando en todo caso de ser expulsado. ¿Y O también Sebastián? puede ser, Bueno, no, es rápido, también puede ser de que en todo caso los analistas y eso, de rankear a los jugadores, pues él, a pesar de que su rendimiento sea muy bueno, sea muy malo, pues él tampoco es que tenga, o sea, el control sobre que, bueno, o sea, yo puedo ser mejor que estos jugadores, o soy mejor, o soy peor, o sea, no tiene como el control de cómo lo rankean. ¿Y Sebastián? bueno, yo iba en línea respecto pensando en el contexto de, bueno, la parte física, ¿no? Y es que lo que me imagino yo es que los jugadores muchas veces para saber, de repente, para contratarlo o no, tienen que hacer una serie de exámenes físicos y conocer su estado, para saber, digamos, cuántos minutos puede estar en cancha, etcétera, etcétera. Entonces, en este contexto estaba pensando de que, por ejemplo, un fanático promedio no debería tener acceso a esa información, mientras que, por ejemplo, el equipo médico sí tendría la capacidad de poder ver esos datos y poderlos manejar, para ellos tomar decisiones, digamos, para que el jugador pueda rendirlo más, pero a la vez, digamos, lo estén cuidando y evitar que se lesione. Digamos, entonces, en mi caso, pues, concluyendo, lo que decía era que lo que es equipo médico puede ver esa información, pero el fanático no puede interactuar con eso. Gabriel. No, yo estoy de acuerdo con lo que decía Sebastián. En el caso del futbolista, por ejemplo, la nutrición, el tipo de entrenamiento, son datos encapsulados, pues la mayoría no tiene acceso, por lo que entendí del ejemplo de la lámpara.
¿Y Jesús? Para mí, lo encapsulado que lleva el objeto futbolista sería que, por ejemplo, el rol que va a cumplir en un partido, no todos lo saben, si va a ser más ofensivo, más defensivo, o si está en un torneo y le toca patear penales, la posición en la que va a patear el penal. Eso no lo sabe nadie, nada más lo sabe el entrenador y te das cuenta cuando estás viendo el partido. Pues sí, entonces, eh, analizando un poco las respuestas de todos, en, en un jugador de un equipo de fútbol, por ejemplo, yo como usuario fanático, no debería tener acceso, pues como tú lo dijiste, a su posición en qué jugadas va a hacer o si se van a penales, cuál es su posición. A esa clase de cosas yo no tengo acceso. En cambio, el jugador sí debería tener acceso, pues él mismo necesita saberlo. O por ejemplo, el entrenador, eh, pues él debería ser, aunque es una persona como yo, diferente al jugador, el entrenador pues debería tener acceso a esta información. Inclusive hasta el entrenador tiene los accesos o los derechos a modificar la misma. Eh, También alguien por ahí mencionó que, que como jugador tengo prohibido hacer cosas que van en contra de las reglas. Pero también como jugador pues puedo hacer, válgame la redundancia, pues jugadas. En cambio, el entrenador pues puede decirme qué jugadas, pero el jugador es el que hace las jugadas. Y en mi caso, yo que soy la fanática, pues no puedo ni sé. Entonces, pues, ajá. ¿Quién me podría decir un, un, un concepto así muy por encima o coloquial de lo que entendió que es el encapsulamiento? Bueno, según lo que entendí, el encapsulamiento se le realiza a la información a la que el usuario no debería poder acceder ni modificar sobre el objeto que hacemos la abstracción. Ujú. Sí, haciendo un pequeño añadido, tanto información como acciones. O sea, Ujú. también se pueden encapsular Por las acciones, ejemplo, por así decirlo. ver la información es realizar una acción. Yo dije, por ejemplo, que el encapsulamiento de un televisor, yo puedo usar los botones para cambiar canales. Eso es una forma en cómo yo interactúo con el, con el televisor. No, ya, perdón. No, no es una constante, Carlos. ¿Y Sebastián qué iba a preguntar? Lo que iba a decir es que además de, digamos, definir qué información podemos ver y qué no, también el encapsulamiento define la manera en la que podemos interactuar con el objeto, con el tipo de dato abstracto, cómo Eh, lo podemos cambiar. ya. Repítemelo un momentico, es que me perdí un momento. Aparte de lo que hemos dicho, el encapsulamiento también nos permite definir cómo se interactúa con el objeto, Ajá. cómo lo podemos cambiar, etcétera. Bueno, definir cómo interactuamos también al mismo tiempo se dice un poco entre líneas, pues las cosas que puede hacer el televisor. Por ejemplo, yo puedo interactuar con el televisor prendiéndolo. ¿Qué cualidad puede realizar el televisor? Prenderse. Yo creo que él se refiere a, por ejemplo, si nosotros ya establecimos que algo va a estar privado, ¿cómo lo modificamos a mitad de proceso? Y pues realmente no, la idea es que si tú ya estableces que algo, o sea, si tú estableces que algo ya va a ser para que sea uso del usuario, va a ser así por siempre. No va a ser que de repente, por ejemplo, no con lo mismo el televisor, ya su funcionamiento interno es privado. No vas a hacer que de repente a mitad si yo hundo un botón, el televisor se me abra y pueda inspeccionarlo todo. No, no es así.
Pues, o sea, también recuerda que tú eres quien está realizando el programa. Tú puedes darte todos los accesos y volverte hacker en tu propio programa, pero la idea es que tus usuarios no puedan hacer esto, porque si no, pues se rompería. ¿Sí se entendió mejor? Ujú. O, por ejemplo, pues previamente dije el ejemplo del televisor. Si yo soy una mamá y compré un televisor para mi casa, yo puedo eh, bloquear, ponerle acceso parental para que mis hijos no vean ciertos canales. Exacto, y con eso que ella acaba de mencionar, que es muy importante porque veo que aquí están hablando de bloquearlo como si simplemente fuera un bloqueo por siempre y por todo el mundo, como una constante, no. En el control parental, si se fijan, la idea es que, por ejemplo, mis hijos, o bueno, los niños, no puedan tener acceso a cambiar, a entrar a cierta información o modificarla. Sin embargo, yo, como padre, si pudiera. Es decir, es limitar qué o quién puede acceder al dato. No es bloquearlo y dejarlo como una constante. No, 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 no lo vean así, no. Porque para eso de por sí existen ya las constantes. Es limitar qué o qué cosas o quiénes pueden acceder a eso. Por ejemplo, se supone que otra vez con el televisor, el funcionamiento interno, los fabricantes deberían tener acceso a eso. Sin embargo, el usuario no. Esa es como que la diferencia. No es que sea una constante. Es, Sí, también el ejemplo del entrenador, ahorita el TDA del jugador de fútbol, el entrenador puede acceder a los datos, pero el público general no. O, por ejemplo, el ejemplo de una persona en un hospital, pues si soy paciente, solo puedo acceder a mis datos. En cambio, si soy un usuario doctor, pues puedo ver los datos de todas las personas. sí, el doctor puede modificar mi historial médico. Yo como paciente no puedo modificar mi propio historial médico como yo quiera. ¿Entendido mejor? Sí, exacto. Yo, al momento que creo mi programa, pienso en el contexto, pienso en las personas que van a interactuar con ese programa. Y ahí es donde digo, bueno, estos pueden tener acceso, pero este otro grupo no. Y así es como se va defendiendo. Bueno, continuando, eh, bueno, al inicio ustedes mismos se preguntaron, bueno, un TDA es lo mismo que es ya programación orientada a objetos. Y pues se dio la solución a la respuesta de que un registro es un TDA. ¿Por qué? Porque puedo agrupar su información. Aunque ahorita al final hablamos del tema de encapsulamiento, realmente los registros no nos permiten ir más allá que de solo pues agrupar datos. En cambio, ya la programación orientada a objetos sí nos permite hacer ese paso más allá o, bueno, codear los ejemplos que hicimos hoy. Ya en lo que se conoce como las clases, existen dos cosas, las cuales son atributos y métodos. Haciendo la analogía a los ejemplos que hicimos hoy, los atributos vendría siendo, o ahí es donde iría la abstracción del TDA que estamos haciendo. Ahí es donde irían los datos básicamente. Y cuando ya nos vamos a la parte de métodos, pues podemos definir cuál es
la interfaz con la que los usuarios van a, ¿cómo sería la palabra? Bueno, interactuar con el programa. eh, sí, esas cosas. Ya ahorita a continuación, pues vamos a hacer un código de ejemplo de un struct, o sea, de un TDA utilizando registros. Antes de continuar a eso, pues si tienen alguna otra opinión, duda, aprovechen. Sí, como dijo Carlos, sí, entra más Adelante, en Sebas. gracia o más a profundidad esa parte de los TDA. ¿Sí, Sebastián? Ok, solo como para confirmar que tengo el concepto teórico claro, registros y clases, ambos son tipos de datos abstractos. La diferencia es que los registros solo tienen datos, información, mientras que las clases también tienen métodos. Eso sería la definición prácticamente. O algo se me está escapando. Sí, sí, básicamente esa es la definición. ¿Sí, Eldri? Entonces, los métodos de las clases son acciones o procedimientos o operaciones que se pueden realizar. Esos son los métodos. Sí. Los métodos son qué cosas puedo hacer con este TDA. Por ejemplo, hablamos del televisor. ¿Cuáles serían los métodos? Cambiar de canales, ver los datos, analizar no, cambiar los datos. Pero ¿qué sucede? Que este cambiar datos puede ser que sea algo privado, a lo que no todo el mundo puede hacer, interactuar. O interactuar, no, cambiar. Sí, Entonces, también se pueden encapsular estas acciones, estos métodos. sí. Sí. Bueno, el mismo ejemplo de, por ejemplo, un control parental, yo puedo para mí ser eso público, puedo ver pues todos los canales que me plazcan, pero para mi hija, pues algunos van a ser privados porque no la dejé. Ah, y bueno, Manuel, más que nada, pues nosotros como los registros son un tipo de dato abstracto netamente con información, con atributos, pues realmente es que nosotros objetivamente queríamos era nada más guardar datos ahí y trabajarlos en otro lado. En cambio, exacto, con una clase, por ejemplo, pudiésemos trabajar internamente los datos con métodos y hacer cosas específicamente con ellos. Sí. ¿Alguna otra duda? Demasiadas al mismo tiempo. Bueno, prosigamos. Entonces, ¿me da permiso para... o no sé si yo lo tengo para compartir pantalla? Voy ya para dejar yo. Revisa si ya te deja o no. Creo que sí. Tengo que compartir la pantalla completa, ¿no? Para que se vea también la... bueno, todo. La terminal. Ujú. Bueno, vamos a entrar en un bucle infinito. Bucle infinito. Tun, 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 tun. Ajá, bueno, como ya deben de saber, se va a estar trabajando es con el Visual Studio. Si no me equivoco, la versión que le recomendó el profesor fue el del 2019. ¿Sí? ¿Tiene lo correcto? No. Él dijo que descargáramos la versión más actual. La más actual. Pues él realmente no dio una
recomendación en específico, simplemente dijo usen el más actual que puedan instalar en sus computadoras. O sea, nos dijo que cualquiera de 2017 en adelante servía, pero que pues si teníamos la oportunidad, trabajáramos con la última. Ok, es que yo la última vez que hablé con él, más bien, creo que le había dicho de que con la 2019, porque con la más actual había un problema de compatibilidad con los proyectos. Bueno, tengo que hablar bien eso con él. Pero bueno, le escuché a alguien que dijo que el 2017 por arriba estaba bien, ¿no? Sí. Ok. De todas formas, el que tengo ahorita para proseguir hoy es la del 2019. No, esperemos que no haya muchos cambios. Es como para darles una introducción rápida. No sé si ya el profesor les mostró más o menos cómo funciona el entorno de trabajo. O no. O nada, de nada. Si ya les De ha... momento, Sí. ¿Sí? sí, más, bueno, el tutorial de, por ejemplo, para la instalación y el crear el Hola Mundo, eso es lo que hemos visto en clase hasta donde recuerdo. Ah, bueno, pues por eso con lo mismo, Nos por mostró una ejemplo. parte de, Ajá, sigue. nos mostró la parte de cómo trabajar con punteros en la aplicación de consola de .NET Framework. Ok. Bueno, de hecho, aquí, bueno, les voy a explicar rápido que, por ejemplo, si quieren crear una aplicación de consola, le dan a crear un nuevo proyecto. Buscan aquí consola y se aseguran de que sea con C Sharp, Windows aplicación de consola. Y aquí le dan el nombre que quieran, por ejemplo, Prepa 0, Prepa 01 en mi caso. Y pues simplemente crean el proyecto. Ajá. Le tengo más o menos zoom. ¿Se puede ver bien? ¿Lo pueden distinguir todos ustedes? ¿O les parece Sí. mucho, poco, menos, Sí, más? Sí, Ok. sí se ve bien. más. Ahí. Sí. Ah, está bien. Ok, Sí. entonces, principalmente como para ir calentando, la dinámica aquí va a ser, yo voy a estar escribiendo y voy a estar haciendo el código, pero la idea es que ustedes me vayan diciendo más o menos los pasos. No que me dicten exactamente qué tengo que escribir, sino que me den todos los pasos para llegar a un objetivo. En este caso, por ejemplo, yo quiero, para calentar, simple, quiero realizar la abstracción de una fracción. ¿Cómo lo haríamos? Recuerden que vamos a utilizar es struct, entonces radica más en la parte de la abstracción, como dijo Gerardo. En ese caso, sería para la fracción ¿cómo es? El atributo numerador, denominador y no sé si resultado. Resultado y residuo también debería ser, ¿no? Signo, no, numerador y denominador, ajá, y resultado. El resultado para ustedes, ¿qué sería? Como el valor en flotante de la fracción, al realizar la división. Sí, Ok. Entonces, muy importante, con lo que estábamos hablando del... Perdón. Disculpen. Con lo que estábamos hablando del encapsulamiento, pues para dejarlo todo simple en esta primera prepararía, vamos a asegurarnos de dejar todo en acceso público. Es decir, mientras yo tenga esta palabra aquí, public, voy a estar haciendo referencia a que se supone que todo el mundo puede acceder a esto. No pongo ninguna limitación al acceso con lo que estoy trabajando. ¿Sí entendemos eso? Sí. Perfecto. Sí. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso sería public struct fracción. Entonces dijimos que nosotros íbamos a tener un public importante, entero numerador y un public entero denominador. Si tengo errores de escritura me los dicen, me pasa mucho, muy seguido por escribir rápido. Numerador.
Ni me había dado cuenta, gracias. Denominador. Numerador, numerador, denominador. Ajá. Bueno, ya vieron que no mentía. Entonces, aquí, haciendo un poquito de semejanza a lo que debieron haber visto en programación 1, los que vieron estructuras. ¿Cómo procedería aquí a trabajar con? Porque aquí ya tengo el split definido. Ahora, ¿cómo puedo trabajar con él? Y ustedes me dijeron que agregar algo como public resultado. Ajá, ¿cómo procedo a trabajar con él? Sería declarar el tipo, que en este caso sería fracción, el nombre que le queramos dar pues a la variable con la que vamos a trabajar. Puede ser fracción en minúsculas. Se utiliza el signo igual y se declara un nuevo, ¿cómo era? Un nuevo tipo, New o fracción. sea, new fracción entre paréntesis. Eso, esta forma de hacerlo, ¿lo viste en dónde? Bueno, ese fue en el caso en el curso de C++. Ya, de C++. ¿En dónde viste Porque C++? no, en Platzi. Ok, un curso aparte. Ok, perfecto. Sí, porque en C creo que sí era diferente, pero Hasta aquí. por eso no lo he visto más siendo utilizado en C++ o en C#. Pues aquí Bueno, Ujú. No, lo que iba a decir Sebastián, creo que era la voz de Sebastián. Creo. ok, sí. Bueno, lo que iba a decir yo es que en el caso, cuando trabajé con estructuras en PR1, declarábamos, digamos, en el caso de la fracción, y luego para inicializarla íbamos a los atributos uno a uno inicializándolos. Por ejemplo, entonces, como la variable en este caso se llama fracción, colocamos fracción punto numerador igual a, no sé, 1 y etcétera. Fracción punto denominador igual a 3 y así. Sí, tal cual así es que es, de hecho. En este caso que estamos trabajando con estructuras. Me odio. Numerador. Gracias. De hecho, sí, y como tú lo estabas mencionando antes, es una forma de declarar tipos de datos abstractos que vamos a ver más adelante. Como lo dijo de la manera en que lo vio en el curso de C++. O sea, esa forma de hacerlo sí sirve, pero de momento para hacerlo de manera más simplificada y funcional, vamos a dejarlo así. Simplemente declaramos nuestra tipo de dato fracción y le damos un identificador, que en este caso es fracción. ¿Sí? Lo otro es más común cuando ya estás trabajando Con clases. con clases. En efecto. Dígame un número aleatorio. Por favor, 3. uno tan grande. Es. Fracción, punto, denominador, otro. 13. Ok. Entonces lo que debería ir aquí correctamente es... ¿Qué número? ¿Qué debería poner aquí? El resultado de la división. Allí se Ajá, podría poner, 4.333 o algo así, ¿no? ya voy a allí se sacar mi podría poner, calculadora. 0.2307. o también podría poner 3 entre 13. O esto. Sí. Eso mismo. una duda, allí se podría poner fracción punto numerador entre fracción punto denominador. Sí, perfectamente. Sí, Más eso era lo que iba a bonito, decir. más elegante. De hecho, sí, es verdad. Fracción punto numerador entre fracción punto denominador.
Total, me queda hasta más bonito, más elegante. Me encantó esa respuesta. Ah. Entonces, por ejemplo, como ya lo vieron con lo del profesor, si yo quiero mostrar esto, sería de la siguiente manera. Aquí añadiendo texto para mi fracción. Entonces aquí sería fracción punto numerador sobre fracción, ya que se me va a ir, piquémoslo aquí, ajá, fracción punto denominador, tenemos el resultado, sería fracción punto resultado. Y como estamos trabajando por una utilizando una CMD, básicamente una consola, para que no se nos cierre, es más, lo voy a ejecutar aquí para que lo vean aquí directamente. Para ejecutar el proyecto simplemente le darían aquí a iniciar y se le ejecutaría el proyecto. Como ven, se cierra instantáneamente. Entonces mi recomendación es que coloquen esto al final de del código. ¿Para qué? Para que se nos quede ahí esperando algún input y podamos ver el resultado. A ver, en este caso tenemos, para mi fracción, está bien, tenemos el resultado. Curioso, ¿por qué? Quizá porque no declaraste que era un valor decimal. No, sí. Dije que era un double. También lo pensé, pero luego me acordé que yo le dije que era double. Verificando aquí, por ejemplo, si yo coloco esto así como lo teníamos antes, me sigue dando 0. ¿Por qué? Sigo que era un float. Lo mismo. Se supone que estoy haciendo la parte sencilla. Ya, déjenme pensar por qué está pasando esto. Sí, estoy utilizando la misma variable, es decir, no es cuestión de escritura. Si yo coloco cualquier otro número aquí, está bien. Si yo coloco otro tipo de división que me dé de mayor, me lo está cortando, es verdad, como si fuese un entero. ¿Por qué? Cónchale, con todo el tiempo que Sí tengo está como raro. sí, con todo el tiempo que tengo sin trabajar con C Sharp, no me ayuda. A ver. Dejémoslo así. Pero double está al inicio, ¿no? ¿Cómo así? Así está al inicio el resultado, pero bueno, vemos que seguimos teniendo lo mismo. No, yo creo que él se refiere a que colocar el numerador y el denominador como double también. Sí, yo iba a decir eso, convertirlos, a ver. No, pero igualmente ahí tienes son dos números. O sea, fracción resultado es Sí, igual a... no debería afectar. Claro, eso sería en tal caso de que estuviera dividiendo los dos, pero ahí tienes un número. Sí. Intenta Wow. compilarlo por internet. Ok. Pues sí me está arrojando una división entera. Sería fracción punto numerador entre fracción punto
Denominador. Double. Si era así. ¿Es esa o convert.toDouble? ¿Cómo? ¿Cómo dices tú? Así o convert.toDouble. Thank you. Ajá, así. ¿Y aquí sí debería dármela? No, me pasa lo mismo. Entonces, sería así. Al momento de imprimir, No, es con los datos. Sí, ahora sí. Al parecer sí deberíamos. Lo cual no entiendo, no debería afectar. Es decir, si yo tengo aquí que esto es double. Y bueno, ya por sí lo hice. Lo hice aquí al convertirlos a double. Pero tengo que volver a revisar eso, porque es verdad, no debería afectar. Estoy haciendo la edición, aunque sean números enteros, y lo estoy guardando en un double. Bueno, Bueno, el propósito era mostrar la fracción. sí. Sí. Entonces, Si quisieran hacer más bien es un objeto, o la clase, un objeto no, la clase fracción, pues ya tenemos ahí unos atributos. ¿Cuáles creen que podrían ser los métodos para una fracción? suma, resta, ¿Sí, Jesús? Simplificar, mostrar resultados en flotante. El propio resultado podría ser eso así de dividir el numerador entre el denominador. Ah, ya están bastante entendidos. sí, la verdad que sí. Sí, listos para, para la clase de cuando ya veamos como tal clases. Sí. Entonces, por ejemplo, poniéndole más nivel a la situación. Yo quiero crear un inventario. Bueno, esta pregunta la tenía mejor formulada Andrea, que la haga ella. Bueno, imagínense que a ustedes los buscaron de una tienda de ropa y le dijeron, bueno, queremos que nos haga un programa que nos lleve el inventario de las prendas que tenemos. Entonces, con esa premisa, ¿con qué empezamos? ¿Por qué lado empezamos? ¿Sí, Gabriel? ¿podría Marta. repetir la pregunta? Tendría que preguntarle a la persona, por ejemplo, qué tipo de ropa vende, porque por ahí podríamos filtrar, por ejemplo, si vende varios tipos de ropa, por ejemplo, camisas, pantalones, zapatos, habría que definir el tipo de prenda, pero si solo vende, por ejemplo, zapatos, no habría que colocar ese dato como abstracción. También habría que Bueno, pero al tú decirme eso, estás haciendo la abstracción de qué? De prendas, ¿no? ¿Cómo así la abstracción de qué? Ah, de prendas de Estás haciendo ropa. la Estaría abstracción asumiendo que hay de variedad. prendas. Sí, entonces mi struct debería ser de prendas. Entonces ahí es donde entraría lo que me estás diciendo. Tipo de prenda. ¿Qué otra cosa puede ir allí? Talla, Talla. color, Por ejemplo, la talla, como que deberíamos trabajarla.
Con un char. Como un carácter. No, con un string mejor, porque XL no es un carácter. Está bien. Este... Sí. ¿Qué más habían Por ahí dicho? Daniel dijo stock. Ese sería int, porque no vas a decir que tienes un pantalón y medio. Y una más. Color. Un color. ¿Hay algo más que pudiésemos agregarle así que fuese importante? Marca. Precio, por ahí dijo Jesús. Escribió en el chat. Ah, no es Jesús. El código. ¿Cómo que trabajaríamos el código? Como entero. Un string. En este caso, una recomendación general es que ustedes siempre trabajen con strings. Cuando se tratan de identificadores, códigos y eso. Es una recomendación Sí, general. porque puede llevar letras también. Sí. De hecho, aunque suene raro, una recomendación que me hicieron a mí cuando estaba incluso en programación 1, si ustedes van a trabajar cédulas, incluso se les recomienda que las trabajen como cadena de caracteres o como string, más que como entero. Por el asunto de la B, de venezolano o extranjero. Sí, no puro eso, teóricamente, eh, hablando de generalización extrema para que el programa sirva por toda la vida, todos los tiempos, la cédula es un número infinitamente creciente. Claro, cada vez va a crecer más lento y uno no, en verdad no cree que su programa vaya a durar cientos de miles de años. Pero se supone que para que sea totalmente escalable, con un string nunca vas a tener problemas de limitación con eso. Acuérdense que, por ejemplo, como enteros hay un límite de la cantidad hay un límite de tamaño en el número que puedes tener. En cambio, como string, yo puedo crear un string de los caracteres que a mí me vengan en gana. Entonces es infinitamente escalable, por así decirlo. Esa es una de las recomendaciones que a mí me dieron. Y claro, también está el tema de que de una vez queda genérico para poder identificar si es venezolano, extranjero, si es una entidad jurídica, etcétera. Entonces, quedamos con un string más que era código, ¿no? ¿Sí se me escucha bien? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, Sí. gracias. Vamos a ver esto aquí así. Entonces, ahora teniendo esto, ¿cómo lo trabajamos? Acuérdense de la premisa del problema, ¿no? ¿Cuál es la premisa? La premisa, hablando de manera general, era manejar, como por así decirlo, el inventario de una tienda de ropa. Entonces, tirándole un poquito más directo a la pregunta, en una tienda yo solo vendo una franela o un solo tipo de prenda. No. No. Habría que crear un array, un arreglo con todas las Ajá. prendas que venda la tienda. Exactamente. Entonces, supongamos que en este caso el programa, como además tenemos acceso total a todo, como pueden ver todo está en público, supongamos que este programa está predestinado nada más a ser trabajado por la parte administrativa o gerencial de la tienda. Es decir, el usuario nunca va a tocar esto, por ende está justificado, entre muchas comillas justificado, que todo esté en público, que haya acceso total a todo. Entonces, sí, vamos a preguntarle directamente. Console.
Cónchale, se me olvidó si en C Sharp también yo puedo hacer esto directamente. No, ok. ¿Sí, Jesús? Por cierto, una diferencia importante, disculpen. Si se fijan, si yo escribo aquí WriteLine, está WriteLine y está write. La diferencia es que este me va a colocar automáticamente un barra n al final de lo que tenga y este no. Esa es la diferencia sencilla. ¿Cómo? ¿Cómo la diferencia? Disculpa. Que el WriteLine me va a poner un barra n al final. Es decir, va a haber un salto de línea. Siempre. Con el write no necesariamente. Es decir, yo puedo colocar aquí. Ingrese la cantidad de tipos de prendas. Entonces, al tener aquí, el efecto que va a dar es que me lo va a quedar aquí así. Se me va a quedar aquí al lado donde yo puedo escribir al lado. De otra manera, por ejemplo, si yo tuviese aquí WriteLine, va a quedar aquí abajo. Eso es todo. Era como para que lo tuvieran en cuenta. Que dependiendo de lo que quieran o busquen hacer, pues utilizan uno o el otro. Ajá. Entonces, sería algo como... Cantidad está mal escrito. Sí, gracias. Como lo habíamos visto aquí arriba, punto to int. Una pregunta sobre eso. ¿Qué diferencia hay entre int 32, int 16 e int 64? Eso habla del el entero con la cantidad de bits que va a abarcar. En mi caso, yo estoy seguro que eso se habló en programación 1 un poco, se tocó por encima. O Por lo sea, menos en mi sección. el 16 sería para short y el 64 para long. Así es que es. Ah, ok. Sí, o sea, esto en sí hace referencia a la cantidad de bits que se van a estar agarrando. ¿A alguien no le queda muy bien eso claro? ¿O no sabe de lo que estamos hablando? ¿Podría repetir que no escuché bien lo que hay? Pues estábamos haciendo referencia a que si se fijaban, nosotros podemos tener un entero de 16, 32 o 64. Entonces, esos números hacen referencia a la cantidad de bits que se va a agarrar para la variable. Cuando les hablo de la cantidad de bits, ¿todos están familiarizados con el tema? ¿O hay alguien que no entienda eso? Para hacer un discovery en la escuela rápido. ¿O todos lo manejan? ¿Aló? No, pues entonces creo que lo tienen claro. Si nadie ha dicho más nada. Pues sí. Aunque alguien por ahí puso manita abajo, no sé qué significará. Yo no me acuerdo muy bien cómo funcionaba el tema de los bits. Pues así hablando rápido, cada tipo de variable va a almacenar una cantidad específica de bits en memoria. Entonces, pues simplemente esto lo que hace referencia es que cuando yo estoy declarando un entero, me estoy reservando 32 bits de memoria para este entero. Bueno, es que recuerdas que la computadora pues entiende es con señales de corriente, es decir, ceros o uno. Entonces, cuando pues Gerardo dice que este entero pues está reservando es de 16 bits o 32 bits o 64 bits para guardar ahí un dato, pues Claro. quiere decir bueno, lo de que si es short, son 16 bits. ¿Por qué? Porque con 16 bits tú puedes representar hasta cierto número.
Cuando es long, que son 64 bits, puedes representar un número más grande. Ya en hexadecimal, que es el que nosotros usamos. ¿Sí, Andri? Justo lo que está haciendo es que iba a preguntar, que cómo hacíamos para declarar un vector de struct. Ah, ya. Ok. Ya va. Me equivoqué un momentico. Esto es así, de hecho. Primero le digo que vas a hacer un vector. Y aquí está el número, disculpa. Es así. Primero le especifico, básicamente, sí, o sea, la lógica del lenguaje es, le voy a especificar el tipo de dato. ¿Cuál es el tipo de dato? Pues que va a ser un vector o un arreglo unidimensional del tipo de dato prenda. Le doy el identificador y digo que es igual a una new. Y aquí sí le doy el tamaño del vector. Un poquito diferente a lo visto en muchos otros lenguajes. No es tan diferente, pero sí, por lo menos a lo que vieron en programación 1 es una forma un tanto diferente de declararla. ¿Podrías repetir la explicación esa? Primero se especifica el tipo de dato. ¿Cuál es el tipo de dato? Que es un vector. Esto que tengo aquí es para señalizar que es un vector unidimensional de tipo prenda. O sea, aquí solo vamos a poder meter prendas. Luego le doy su identificador. Lo igualo a un new para generar uno nuevo. Y aquí sí especifico de qué tamaño va a ser el vector. O sea, escribo es una nueva vector de tipo prenda de tamaño tal tamaño. El que le estoy pasando aquí, que es el que yo estoy preguntando aquí arriba. ¿Sí? Entonces, ya para hacerlo más genérico, aquí vamos a trabajar así. No, no podemos hacerlo con un for. ¿Por qué no podemos hacerlo con un for? O no, bueno, si pudiéramos, si lo preguntamos, ¿cómo quieren que lo hagamos? ¿Preguntándole a cada rato al usuario que lo ingrese? ¿O dejamos esto aquí en código ya? ¿Cómo así en código ya? ¿Cómo fue tu pregunta? Si prefieren que le estemos preguntando por terminal al usuario que ingrese cada uno de los datos, o podemos dejarlo planteado aquí ya en el código, como veníamos haciendo antes, que yo escribo aquí prenda en la posición Declarando. 0. Ok. No, pero si no mayúscula. Prenda en la posición 0. Tipo igual a bla 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 bla, o que se lo estemos preguntando al usuario. Lo más lógico creo que sería preguntárselo constantemente al usuario, ¿no? Así funciona la mayoría de los software de control. Ok. Sí, porque para declarar todo eso. Ok. Entonces, bueno, díganme cómo sería. Con un for. While. O sea, por ejemplo, O- si queremos llenar toda la lista, sería un for. Pero por ejemplo, si no queremos preguntarle por todas las prendas, sino por una cierta cantidad, podemos usar un while. Un ciclo, lo que hay que utilizar un ciclo. Sí, es verdad, ambos están bien. Pero bueno, vamos a hacerlo como habíamos hecho, con un for. O sea, porque si tampoco quieres preguntar por tanto, pues simplemente ingresa una cantidad no tan grande. ¿Qué pudiésemos colocar aquí adentro? Bueno, primero, pues, digamos, preguntar al usuario por cada uno de los, digamos, datos dentro del struct.
y bueno, después con un readline tomar qué es lo que quieren insertar. Ajá, o sea, se pone el atributo y se iguala a o sea, se convierte en el tipo. Bueno, exceptuando los strings, porque los strings, o sea, el readline es para strings, así que no hace falta convertirlo. Pero exceptuando ese, pues se iguala el atributo y se le guarda lo que ingrese el usuario. Sería algo, algo tipo así, bueno, ustedes no están chiquitos. Algo tipo así para todos, ¿no? Para todos los tipos. Sí, Para, Dependiendo del tipo, pues tiene que hacer una conversión, pero sí. sí, dependiendo del atributo, lo que decía, de convertir o no. En el caso de los strings, pues no hace falta. Claro. tenemos tipo, talla, eh, stock. Tipo, talla, stock, color, marca, precio. Las únicas conversiones serían para stock y precio. Ujú. Stock es un entero, ¿no? Sí, Y precio sería un flotante. El código también. Código lo dejamos como string, ¿no? sí. sí, código lo dejamos como string. Sí. Hay un to float. No lo veo. Si no lo dejamos aquí así. Hay uno que es to decimal, pero a mí no me sirve con float. No sé con qué se utiliza. Pero bueno, podemos poner que el precio es double. De todas formas. Entonces aquí ya sería todo. Y luego, por ejemplo, si queremos ver otra vez todo lo que escribimos, bueno, sería este mismo for. Console.writeLine. Y aquí imprimiríamos prendas en la posición I, pero vamos a hacerlo bonito. Ajá. Y bueno, aquí tendríamos que ir por cada uno. Por ejemplo, colocar tipo de prenda. Aquí yo pondría un barra N. Vamos a hacerlo con nada más 2. Gerardo, preguntan que para qué es el signo del dólar. Ok, sí, muy importante, se me fue, yo lo hice ya. Sí. Con este símbolo de dólar aquí, se me permite colocar de esta manera, o sea, con esta sintaxis, imprimir variables internas dentro de las comillas. Si se fijan, todo esto es como si fuese una sola cadena. Entonces, con este símbolo afuera, ¿qué puedo hacer eso? Si yo lo quito, si se fijan, es como si literalmente todo, o sea, voy a imprimir literalmente llaves, prendas en la posición y tipo. En cambio, con el símbolo del dólar, esta sintaxis la va a detectar como que yo aquí quiero lo que quiero imprimir, quiero poner aquí la variable que coloco aquí adentro. ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Podría repetir, por favor? Con este símbolo, antes, o sea, en un writeLine, para mostrar por consola, con este símbolo dólar justamente antes de las comillas dobles,
puede especificar que cuando yo quiera imprimir una variable, con esta sintaxis aquí, que es que abro llaves y coloco dentro de las llaves la variable, voy a imprimir la variable que yo ponga aquí. De lo contrario, si yo no tuviera este símbolo, se imprimiría literalmente el texto que está aquí. Bueno, de hecho... Ay. Ajá. De hecho, podemos hacer esto. Vamos a probar porque hemos estado haciendo mucho y no hemos estado probando. Vamos a hacerlo rápido. En este caso queremos colocar 1. Ah, no fui uno, lo hice bonito y no pregunté, sino simplemente dije, escriba tal cosa. Excelente, Gerardo, qué bueno. Entonces aquí, tipo franela, talla XL, tengo 5 en stock, es verde, esa marca, precio 1, baratica, para que quiera volver, con el código este. Y otra vez, yo mismo no sé mi propio consejo de colocar aquí un console.readline. Tampoco nadie me acordó, ¿no? Qué voluntad. Voy otra vez. ¿Quién levantó la mano? Es que yo no puedo ver en este momento la Faltó llamada. el símbolo de dólar que quitaste. No, lo dejé a ¿Qué están propósito diciendo? así, para que Ah, vean, ok. para que vean cómo se vería, pues. O sea, Ujú. abajo se lo dejé y arriba no. Sí. Una franela XL, tengo 5, que es verde, esa marca, baratica, este código. Entonces, como pueden ver aquí, se nos muestra el tipo de prenda y se nos muestra literalmente esto sin el símbolo del dólar. Aparece esto literalmente, lo que tenemos aquí, como si fuese un solo string. En cambio abajo, como le pusimos el símbolo del dólar, nos muestra la variable. Precio de la prenda, tanto. Eso era en sí lo que quería mostrar. Entonces lo correcto sería aquí tener esto. De hecho, si se pueden ver, el mismo ambiente de trabajo les va a dar como que tips visuales para que ustedes se den cuenta de qué es lo que está sucediendo. Si yo se lo quito, aparece todo esto como un solo mismo conjunto de string. O sea, como que todos son caracteres y ya. En cambio, si hago esto, cambia de color y se resalta la parte de las llaves y de la variable. Bueno, pues realmente creo que se entendió bien la parte de cómo trabajar con las estructuras, cómo hacer la abstracción. Y pues vimos rápido, por ejemplo, cómo crear un arreglo en C Sharp. A mí se me había olvidado, pero bueno, alguien aquí nos ayudó a recordar y a repasar cómo sería realizar las conversiones, trabajar con los arreglos. Vimos la estructura del for en C Sharp y un ejemplo rápido del código de cómo generar las estructuras, que es como una buena introducción más allá del hola mundo de cómo trabajaríamos con el C Sharp. Pues también se les mostró el readline, el writeline y la diferencia entre, por ejemplo, writeline y solo write. ¿Alguna duda hasta ahora con lo que llevamos? No, por los momentos no. Ok. ¿Qué preguntaron? Bueno, yo, ¿Alguien alzó la mano? No sé. sí, bueno, en la forma en la que se declaró en este caso, o sea, para declarar un struct normal sin ser un arreglo ni nada, también se podría utilizar la forma que mencioné anteriormente. ¿Cuál? O Pues es por solo ejemplo, para que yo haya la de... utilizado prenda igual a new prenda. Ajá. Sí, sí O te va a sea, en el servir. caso de no ser un arreglo. Ah. Creo, estoy casi seguro que sí te va a servir.
Pues comprobémoslo. Prenda igual a new prenda. Y voy a colocar prenda punto talla igual a XL. Vamos a hacer Ahí talla. sería con doble comilla. Sí, Aunque, bueno, la idea es como que separen el concepto de struct a lo que veremos más adelante que serán clases, que realmente es lo que más van o lo que van a usar en el curso. aquí te aparece. Ah, listo, chévere. Sí, pero sí, como especificó, es que por ejemplo, es que no me quiero extender para abarcar esto porque no se ha explicado clases. Es un abre boca para los demás temas. Sí, o sea, aquí hablando rápido, para el que me entienda bien y el que no se preocupe, eso se va a explicar bien luego. Esto es como si estuviese llamando un constructor, que sí se le puede colocar a esto y se le puede generar uno por defecto, pero no es la idea y no es lo que se está trabajando, entonces no hay necesidad de hacerlo. No sé si me entendí, el que le gusta hacerlo de esta manera, no sé si me entendió o tiene bien el concepto de que es un constructor. Bueno, igual eso se va a ver en las próximas clases. Sí, claro. Porque, bueno, la semana anterior les dije que investigaran un poco sobre programación orientada a objetos para hoy ya estar más familiarizados cuando le decimos, tal cosa. Bueno, si no hay más dudas, de hecho ya estamos llegando sobre la hora. Este, vuelvo a hacer hincapié, no creo que sea necesario, o sea, el programa es simple, solo que es relativamente largo y, y tedioso de terminar y pues no nos queda mucho tiempo, entonces me imagino que se entendió toda la funcionalidad de lo que se quería hacer con el programa y el manejar de los structs, dejándolo hasta este punto. Sí, ¿verdad? ¿O hay alguna duda o inconveniente? Sí se entendió todo el objetivo y todo lo que se hizo, es mi pregunta. Sí. Ok, excelente. Pues de esa forma creo que lo podemos ir dejando hasta aquí por hoy. Eh, yo tengo una duda, bueno, más que una duda, una curiosidad, que bueno, la pregunté el miércoles al profesor, pero él no estaba familiarizado con ello. Este, Era sobre que cuando instalé Visual Studio Code, Visual Studio, Ujú. también me instaló un programa que se llama Blend for Visual Studio. Entonces me preguntaba para qué funcionaba ese programa y no sé si ustedes de repente lo han utilizado antes o saben para qué funciona. Cónchale, honestamente el Blend for Visual Studio no sé para qué es. Ahora, cuando instalaste el Visual Studio, él te pone un montón de cosas que te dice, mira, te quiero instalar tal cosa, te quiero instalar tal cosa, tal distribución para C++, para C Sharp, para realizar videojuegos, para... y te pone un montón de cosas. Entonces, no sé si a lo mejor había una de las opciones por ahí. Incluso tiene para manejar, para trabajar con servidores y, bueno, hacer un enfoque backend, básicamente. No sé si a lo mejor descargaste alguna biblioteca o algún framework que te ayude junto con el Visual Studio, digo, que sea para ese tipo de cosas y no lo desmarcaste o lo marcaste sin querer, cualquiera de las dos opciones, y se te descargó. A lo mejor es eso. Pero ¿cuál es y para qué sirve? Realmente no estoy familiarizado. Herramientas y frameworks, bibliotecas, hay infinidad. Sí. Entonces, bueno, tú como programador, pues la idea es que tengas una base y leas así superficialmente, esto me ayuda
para tal cosa, pero ya saber todo lo que hay en el mercado sí complicado. Sí, Bueno, bueno, aunque supongo que tu duda radica más en que se te instaló solo y dijiste esto para qué es. claro, por eso es que yo hice hincapié en que quizás marcaste sin querer alguna de esas opciones o no te diste cuenta y sí te instaló. Porque no creo que te hayan instalado, que el Visual Studio te haya instalado algo. Claro, mientras lo haya descargado de la página oficial de Microsoft, importante, no creo que te haya instalado algo que no fuera necesario, a menos que tú eligieras lo quiero. Ah, ok, ok. Sí, no, pues como tal era una curiosidad, yo nada más marqué lo que estaba en el tutorial de instalación, que creo, bueno, era la parte de .NET. Habían dos cosas, en este momento no recuerdo cuáles eran, pero ok, entiendo. Esperaré al profesor dijo que iba a investigar un poco al respecto. Entonces, bueno, muchas gracias. Ok, de todas formas, para yo leer por ahí, si me da tiempo, ¿me repites el nombre? Sí, lo voy a dejar en el chat. Se llama Blend for Visual Studio. Ok, voy a ver En el chat si quedó. tengo tiempo, luego lo reviso y te lo comunico, te escribo. Perfecto, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien? Bueno, entonces supongo que ya cerramos por el día de hoy. Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a ir parando la Para grabación. sí, algo que quieran decir